Shabbat Shalom, familia. ¿Qué se siente llegar a un nuevo Shabbat? Gozo, ¿no? Poco a poco. A ver, esto no es algo de, no, sí, súper bien, wow. Yo, por ejemplo, no pasé buena noche. Estuve dándole a la cabeza mucho tiempo. Entonces, amanecí hoy con un poquillo de dolor de cabeza, cositas así, ¿no? Pero esto va muy independiente a lo que el Señor ha predispuesto para este día. Por lo tanto, el día de hoy me encuentro bien, sigo vivo, les estoy viendo a ustedes, estoy respirando, puedo disfrutar de mi familia, puedo disfrutar de ustedes, que son mi familia también. Por lo tanto, me siento y estoy bendecido. El día de hoy vamos a hacer una pausa en el estudio consecutivo, porque en esta semana ha sido una semana de mucho revuelo, ha sido una semana de mucha zozobra, de mucha intriga acerca de qué es lo que se va a seguir dando en el tiempo de las Haftarot. Por lo tanto, hay por ahí algún libro que ya ha resurgido, está saliendo un poquillo más a la luz, me estoy adentrando un poco para poder empezar con todo. Así que vamos a hacer una parada, vamos a detenernos un momento. Y revisando yo las Haftarot de los años anteriores, me di cuenta de que a pesar de que esta va relacionada con el tema que vamos a dar posteriormente, está muy relacionada con lo que estamos viviendo el día de hoy. Esta Haftará está llamada Toldot, que significa partos o descendientes. Descendientes o partos. Shabbat Shalom, familia. Huber. Te extrañamos, brother, les extrañamos mucho. Shabbat Shalom, familia, bienvenidos. Entonces, vamos a hacer unos como puntos que son muy importantes para que nosotros podamos aprender y para que nosotros podamos refrescarnos. Esta Haftará está ubicada en el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, del 1 en adelante. Habíamos dicho, ¿no?, en los años anteriores, que aunque no sabemos si realmente el nombre de este profeta hubiera sido Malaquías, porque en el original es Maljí, y recuerden lo que es un malajim, que es un enviado, un malaj, un mensajero. Por lo tal, este hombre, el enviado, el mensajero, el que es portavoz de la voz del Eterno, de la voz de Dios, nos ha comunicado diferentes porciones. Y es por eso que nosotros decimos más rápidamente, más castellanamente, pues Malaquías. Hay muchos nombres que ya saben que la traducción o la transliteración al castellano pues han cambiado un poco. Como el nombre de Yehoshua, es Yehoshua bin Nun. No sé si me escuchen, sí, ¿verdad? ¿Está encendido esto? Sí. Pues Yehoshua bin Nun lo castellanizaron para Josué. Nada que ver, ¿no? Josué como Yehoshua. Y fíjate cómo son las cosas, que le hubieran puesto el verdadero nombre o el nombre castellanizado ya, transliterado de Yehoshua, que es Josué, a Jesús. Pero no lo hicieron. Decidieron ponerle Jesús, Jesús, en griego. O sea, no siguieron ellos con la transliteración bien. Y luego esto nos da a pensar muchas cosas, nos da a investigar muchas cosas. Y todo tiene que ver con un plan que está estructurado. Todo tiene que ver con que tú pierdas el foco de atención, con que tú le des gloria a un nombre que no tiene poder sobre todo, me explico, que es Jesús. Hemos entendido que el verdadero nombre de Jesús, el Jesús castellano o el Jesús hispanoamericano o latino, ¿no?, del mundo hispanohablante, es Yehoshua. Yeshua. Nombre sobre todo nombre, el único nombre en el que hay poder, en el único nombre en quien hay salvación. Dice la Escritura, no hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación. O sea, poder para salvar solo en Yehoshua, Hamashiach, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Entonces te das cuenta y dices, claro que nos quieren desviar un poco. Pero bueno, no importa, porque a mí el Señor me llamó llamándole Jesús a Él. Por lo tanto, el plan del Señor sigue a pesar de
las tramas, a pesar de las artimañas, a pesar de las estratagemas humanas, estrategias humanas, el Señor te sigue llamando. Y si el día de hoy tú y yo estamos aquí, es porque el Señor te sigue llamando. El Señor te está llamando. Amén. Entonces vamos a comenzar con esto. Al día de hoy hemos sido instruidos en toda palabra proveniente de Dios, ¿no es así? Sabemos lo que a Él le agrada y lo que no. Sabemos lo que Él demanda de nosotros y lo que no. ¿Cómo podemos honrarlo? Y también qué es lo que le puede causar deshonra a Elohim, a Dios. ¿Y por qué es que sabemos esto? ¿Proviene de nosotros el agradar al Todopoderoso? Pregunto yo. ¿Es algo que proviene de ti? Dígame, pueden responder abiertamente, ¿eh? ¿Proviene de ti agradar a Dios? ¿Sabes tú por conocimiento de causa o por naturalidad lo que le agrada a Dios? ¿Está en tus genes el saber lo que le agrada a Dios? Dime, ¿proviene de nosotros el agradar al Todopoderoso? ¿Por nuestras intenciones? ¿Por mérito propio? ¿Podríamos decir que hacemos la voluntad de Dios por medio de nuestros sentimientos o emociones? Es como una pregunta con varias preguntas. Es una pregunta que se va respondiendo por sí misma. Es que podremos decir que el día de hoy tú y yo servimos a Dios, agradamos a Dios por sentimientos, por emociones, o por nuestros sueños, por nuestros deseos, por nuestros anhelos. ¿Podría decir que si el día de hoy me da la gana, voy a agradar a Dios, y si el día de hoy no me da la gana, voy a desagradar a Dios? ¿Sí me expliqué en mis preguntas? No es así. ¿O con qué base nosotros podemos saber si estamos haciendo o no lo que le agrada a Dios? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Será que el día de hoy, 26 de noviembre del 2022, del calendario grecorromano, estoy yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Cuál es tu tabulador? ¿Cuál es tu filtro para saber si estás haciendo o no la voluntad de Dios? ¿Qué me podrías decir a eso? El día de hoy amanecí con ganas de honrar a Dios. El día de hoy amanecí con todo el pleno conocimiento de lo que le agrada a su majestad. ¿Podría decirme alguien eso? Es una pregunta, ¿eh? Muchas veces esto se vuelve retórico, cada día. ¿Con qué base nosotros podemos saber si estamos o no haciendo lo que le agrada al Señor? Los que están allí también en las redes sociales pueden participar, ¿eh? O estar pendiente. Lo que estamos haciendo y hemos hecho, ¿está aprobado por el mismo creador del universo? ¿Cómo yo puedo tener esa certeza de que mi vida le da honra a Dios? ¿Cómo puedo yo tener la convicción de que lo que estoy haciendo es para la gloria y la honra de Dios y no para beneficio mío? ¿Cómo puedo saber si no estoy usando el nombre de Dios para mi propio beneficio? ¿Cómo puedo saber si estoy haciendo lo correcto delante de Dios? O si me estoy sirviendo a causa del nombre de Dios. Esta porción que vamos a leer, que vamos a estudiar, nos va a dar la respuesta y la clave de lo que Adonai piensa acerca de estos buenos intencionados hijos, de estos buenos intencionados hermanos. Y no lo digo hablando de nadie, lo digo hablando de mi persona principalmente. Que muchas veces yo creo que haciendo esto estoy haciendo lo correcto, pero se me olvida algo muy importante. Que todo lo que yo piense, que todo lo que yo hable, que todo lo que yo vea, que todo lo que yo escuche y que todo lo que yo haga, accione, tiene que estar filtrado por la Torá. Díganme ustedes algún alimento que necesiten el colador para poder separar lo bueno de lo malo. La pasta, ¿no? Bueno, en este caso no se separa lo bueno de lo malo, sino el agua se deja ir y la pasta se queda. Pero algún otro alimento que ustedes, algún método que ustedes ocupen para separar el alimento que es bueno del malo,
y la que no cae es porque está mala, ¿no? Por ejemplo, nosotros en México los frijoles los ponemos a remojar y decimos que los que flotan son los que no sirven, los que no están buenos. Entonces los retiramos porque ya están malitos por dentro o están podriditos o te pueden provocar pues gases, ¿no? Entonces esa es la manera en la que nosotros filtramos, separamos los frijoles buenos de los frijoles malos, las alubias negras de las alubias malas. También creo que las blancas se utiliza ese método. La verdad es que no suelo comer mucha alubia blanca. Y de esa manera en la cual tú puedes decir, estos son frijoles buenos, estas alubias negras son buenas y estas no valen. De esa manera tú y yo tenemos la responsabilidad de todo lo que pensemos, oigamos, veamos, miremos y querramos actuar, debemos de filtrarlo. El que corre muy deprisa terminará cansado, terminará tropezando y terminará ¿qué? Lastimado. Pero el que camina a paso firme en un camino de luz, en un sendero que ha sido previamente iluminado para que esta persona camine sobre él, llegará a su destino. No llegará cansado, no llegará agobiado, no llegará lastimado. Dice la Escritura que lámpara es a nuestros pies la Torá, la vida, la Biblia, porque es una luz para mi camino. Entendiendo esto, vamos a comprender lo que dice Adonai por medio de este profeta. Malaquías 1, del 1 en adelante. Este es el mensaje que Adonai dio a Israel por medio del profeta. Yo siempre los he amado. Yo quiero que esta porción la tomes para ti mismo. Yo siempre te he amado, David. Yo siempre te he amado, Jenny. Yo siempre te he amado de parte de Dios. Porque este es el mensaje de Dios a su pueblo. Y tú eres su pueblo y yo soy su pueblo. Y luego vamos a ver por qué es que somos pueblo y por qué si no somos pueblo, pues tenemos la oportunidad de serlo. Yo siempre los he amado, dice Adonai. Sin embargo, ustedes dicen varias veces, ¿en serio? ¿Se acuerdan de la serie de Josué? Esta mujer que decía, ¿será? ¿Se acuerdan? Que siempre había esa duda en su corazón, que nunca había certeza, que siempre había, ¿será? Esa ¿cómo se llama? Es duda o que no cree, o sea, esa incredulidad. ¿Cómo nos has amado? Pregunta el pueblo, preguntamos nosotros. Entonces Adonai les contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Ojo, amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaf y devasté su zona montañosa, convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Hemos estudiado ya que en el original no dice rechacé como tal. Hay una versión que me gusta y es en esta para poder leer un poquito más rápido, un poquillo más sencillo y de una manera un poco más correcta este texto, que es la TLA. Mira lo que dice. Recuerden, israelitas, que yo prefería a Jacob y no a Esaú. ¿Ya se dan cuenta? Que no es que él haya rechazado, sino que él no prefirió y él tomó la decisión de elegir a uno. Sí se entiende un poco diferente, ¿no? Una cosa es que diga, mamito, yo te rechacé. O que diga, mamito, yo no te elegí. ¿Verdad? Suena muy diferente. Shalom, brother. Entonces, vamos a entenderlo así. Yo les voy a decir a ustedes, pueblo mío, de qué manera les he amado y se los voy a explicar de la siguiente manera. Yo les demostré mi amor amando a Jacob, eligiendo a Jacob y no eligiendo a Esaf. ¿Cuántas veces hemos hecho estas mismas preguntas? Incluso más preguntas que estas. ¿No es así? El Señor siempre nos ha amado y el Señor nos amará hasta el final. Esto es algo que es irrevocable, porque en Él no hay sombra de variación. El Señor no es de que, ay, mira, el día de hoy te vestiste de rojo, no me gusta ese color, pues no te voy a mirar. No, tenemos la tranquilidad de que el Señor nos ama a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras muchas faltas.
El Señor permanece fiel. Es uno de los atributos principales del Eterno que nosotros ya deberíamos de conocer. Su fidelidad, su amor inagotable, su amor imparcial, su amor que se queda firme y que en Él no hay sombra de variación. El Señor siempre nos ha amado y nos amará hasta el final. Acuérdatelo, apúntatelo en tu mente. Yo les he demostrado, y dice, el ejemplo fue, es y será Yehoshua HaMashiach. Clásico versículo, Juan 3:16. Porque de tal manera Elohim amó al mundo que se dio a sí mismo, para que nadie de ninguno de nosotros, o sea, nadie, se pierda, y que todos podamos tener parte y oportunidad de arrepentirnos y tengamos en Él vida eterna. Amén. Juan 3:16, esta es una verdad absoluta. Dice la Escritura que en cuanto a los descendientes, ahora es más claro que nosotros podamos entender esto, puesto que ambos provenían de Yitzhak. ¿Recuerdan? El hijo de la promesa. Yitzhak era hijo de Abraham. El único hijo de Abraham. ¿Recuerdan? Adonai le dio la promesa a Abraham y le dijo, en ti y en tu descendencia haré que sea como las estrellas del cielo y como la arena que hay en el mar. ¿Se acuerdan de eso? Entonces cuando nació Yitzhak y el Señor le dijo, demuéstrame tu fidelidad haciendo lo siguiente, Abraham agarró, estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. El Señor le bastó la obediencia de Abraham y le fue contado, dice la Escritura, por un hombre justo. Le fue contado por un hombre de justicia, de haber depositado su confianza en el Eterno. Él no sabía lo que iba a pasar. Era su único hijo. Ya había tenido tiempo. No es lo mismo que le dijera a los días de nacido, dámelo. Vale, pues no tengo tanto apego. Es un milagro. Señor, me lo habías prometido, aquí está. A que haya ya convivido cuando Yitzhak ya era joven. ¿Me explico? Que haya convivido con él, que haya trabajado mano a mano, que Abraham le haya enseñado de la Torá, que Abraham le haya enseñado cómo desenvolverse con su papel de varón en la tierra. Y que él haya dicho, Señor, yo no sé lo que vas a hacer, pero yo voy a obedecerte a ti. Previamente ya había salido de su tierra y su parentela, ya había dado muestra de que la convicción de Abraham era radical, era una convicción correcta. Y de repente agarra el utensilio para poderle quitar la vida y el Señor le detiene y le dijo, basta, ya está hecho. Porque esto no podía terminar allí. ¿Me explico? Porque la muerte de Yitzhak no hubiera dado redención a nadie, sino que era la sombra de aquel que iba a venir, llamado Yehoshua HaMashiach, quien ese sí murió. ¿Me explico? Ese sí fue quien entregó su vida por ti y por mí. A diferencia de Yitzhak. A Yitzhak se le estaban quitando, pero Yehoshua le estaba poniendo, a él nadie la quitó. Dijo, nadie quita mi vida, yo la doy por mi voluntad propia. Entonces, entendiendo que de Yitzhak podría ser que se cumpliese la promesa que Dios le había dado a su padre Abraham, Yitzhak tuvo 2 hijos. ¿Se mantenía la promesa de Adonai? Claro que sí. Uno de ellos, su nombre era Jacob, y el otro, Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. ¿Vale? La cuestión de ambos era, no por tus obras es que te elegí, Jacob. No por tus obras es que te elegí, Esaú, sino de que antes de que nacieran, cuando estaban en el vientre de su madre, Elohim le dijo a su madre, el menor, al revés, el mayor servirá al menor. Ese fue el primer vislumbramiento que el Señor le había dado de la profecía que iba a ser. Luego, cuando ellos crecieron, cuando fueron mayores, por eso es importante esta conexión entre la Parashat y la Haftará,
Cuando Esaú rechazó la primogenitura, no significa, bueno, pues yo, ¿de qué me sirve ser el primero? ¿De qué me sirve haber nacido primero? No, sino que él rechazó sabiendo que Adonai honraba por medio del primogénito. ¿Me explico? Él rechazó no su primogenitura, él rechazó la bendición del Señor. Él rechazó a Adonai mismo. Y esto lo que le causó, ¿qué fue? Que el Señor haya cumplido su palabra y le dijera a su madre y a su padre: ¿ven por qué dije que el mayor serviría al menor? Es necesario que nosotros entendamos esta historia para poder entender lo que viene. Por lo tanto, él ya había elegido de antemano a Jacob para manifestarse a él, para tener relación con él, para estar cercano con él, y fuese para Israel su único Dios y Rey. O sea, que en Jacob iba a ser el cumplimiento de la promesa que el Señor le había dado a Abraham, a causa de los hijos de Jacob, y que esos hijos se convirtieron en el pueblo de Israel, siendo liderados por las 12 tribus, ¿recuerdan? Del mayor al menor. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué le dice Dios al pueblo? Yo te voy a dar un ejemplo de mi amor por ti. Amé a Jacob y lo elegí, y no elegí a Esaú. Hay que acordar también que el Señor no es que haya deshonrado a Esaú. El Señor le dio su porción a Esaú. Cuando van de regreso a la tierra de Canaán, ¿qué les dice el Señor al pueblo? No se metan con sus parientes, los de Edom, los de la tierra de Esaú. Esa tierra yo se las entregué, son sus parientes. Pasen por allí, pero comprarán todo lo que ustedes hagan uso de ellos. Todo lo que ustedes quieran, no lo tomarán, aunque sean familia. Si no, lo pagarán. No entrarán en guerra con ellos. ¿Se acuerdan de eso, no? Vale. Más adelante, cuando el pueblo estaba en guerra y todo esto, ellos recurrieron a sus hermanos, y sus hermanos les negaron la entrada, les negaron la fuerza, les negaron, recuerdan, el recurso para poder salir a la guerra al pueblo de Israel. Entonces, con este contexto y este parámetro, vamos a continuar con la lectura. Podemos comprender el peso, el amor y esa demostración que Adonai muestra dando este ejemplo, y aún añade que él convirtió su herencia, o sea, la herencia de Esaú, en un desierto para chacales. En pocas palabras, que no prosperaría jamás. Y no solamente los descendientes de Esaú, esto va más allá todavía. Dice: todo aquel que ose desestimar al único y verdadero Dios, tal y como lo hizo Esaú, no prosperará jamás. Porque el que no está con el Señor está contra el Señor. Y todo aquel que está en contra de Adonai no prosperará jamás. Es fácil de entender, ¿no? Por lo tanto, así como Esaú desestimó la benevolencia y la imagen misma del Dios viviente, así cualquiera que ose desestimar a Dios, desestimar sus palabras, no con la boca, porque la boca al final, como dicen, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, con tus acciones, con mis acciones, que yo diga que amo a Dios, pero con mis actos diga todo lo contrario, desestime su palabra, que por causa mía el nombre de Adonai sea vituperado, no prosperaré jamás. Vamos allá, poco a poco, porque esto está intenso, está muy heavy. Y miren aquí las represalias por lo cometido. Verso 4. Los descendientes de Esaú en Edom podrán decir: vale, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, dice Adonai de los ejércitos, puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. O sea, el Señor ya había tenido algo con ellos. Israel respetó su parte del pacto. Pagar, no tomar nada para sí y no tomar la tierra de los edomitas, porque esa tierra se las había dado a ellos. Pero cuando su hermano Israel necesitó ayuda, Esaú no se la proveyó. Entonces ya no había problema con Israel. Ya no estaba viendo problema con el pueblo de Israel. Estaba viendo un problema con Dios.
Y por eso dice, aunque ustedes quieran reconstruir, jamás prosperarán. Porque si están contra mí, no podrán vencer, no podrán prosperar, no podrán hacer nada. Eso me recuerda a la porción que dice en Juan, separados de mí nada pueden hacer. Recuerdan que dice que Dios es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Si estamos pegados a Dios, vamos a llevar fruto. Pero si nos desarraigamos del Señor, nos secaremos y seremos echados al fuego donde hay provecho alguno para calentar, ¿no? Un momento. Pero de ahí desaparecerá jamás y no será jamás. Mucho cuidado. Y dice la Escritura, su país será conocido como tierra de perversidad y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está por siempre enojado. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esto? Entendiendo el contexto, porque el Señor les está dando esta demostración. Amé a Israel, pero no elegí a Esaú. Esaú tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien y no lo hizo. Por lo tanto, al no amar a mi pueblo, a quien yo demostré mi amor, entonces tendrá las consecuencias debidas. Y lo mismo lo repito, no solamente es aquellos que no sean pueblo. Aquellos que no son pueblo no saben lo que hacen. Cuando maldicen al Señor, cuando tienen en sus palabras perversas, ¿no?, contra el mismo Dios y contra todo lo demás, ellos no saben lo que hacen. Pero nosotros que tenemos ya conocimiento de la benignidad del Señor, porque a nosotros se nos ha sido revelado el Dios Todopoderoso por medio de Yehoshua HaMashiach, esta imagen salvadora, redentora, por el cual estamos tú y yo aquí. Cuando ya tenemos conocimiento de esto y nos comportamos de igual manera que como se comportó Esaú, no te quepa la menor duda de que el Señor nos amonestará, de que el Señor nos sacudirá un poco, de que el Señor nos disciplinará. Y si no entendemos después de todo eso, pues así como fuimos injertados, también podremos nosotros desinjertarnos. Tengamos cuidado con esto. Por lo tanto, esto no es solo para Esaú y su descendencia, es para todos aquellos que, siendo parte del pueblo del Eterno, tengan el mismo corazón de Esaú y lo reflejen en su vida. Mayor atención debemos de prestar. Miren, les voy a dar un ejemplo para vivir tranquilos, despreocupados. Si viviéramos cada día de nuestras vidas para Adonai, realmente buscaríamos diario su consejo expresado en su Torah. Voy a repetirlo. Les voy a dar un ejemplo para que tú y yo podamos vivir tranquilos, para que tú y yo podamos estar sin que nada nos robe la paz. ¿Quieres saber ese ejemplo? ¿Quieres conocerlo? Si tú y yo viviéramos cada día de nuestras vidas para Dios, buscáramos diario su consejo expresado en la Biblia, en la Torá, y como consecuencia viviríamos tranquilamente. Mira lo que dice el Salmo 119, solo del 1 al 9. Ya en su casa lo pueden leer hasta el verso 40. Pero para que vean qué delicia, lo voy a leer, esto es breve, Salmo 119, del 1 al 9. Felices los de conducta intachable. Chihuahua, ¿y eso cómo se consigue? ¿Cómo se consigue tener una conducta intachable? Los que siguen la ley de Dios, los que siguen la instrucción de Dios, los que siguen los mandamientos de Dios. Verso 2, felices los que observan sus decretos. Recuerden que observar no significa mirar, significa mirar, meditar y ejecutar. Felices los que hacen conforme a los decretos de Dios, los que lo buscan de todo corazón. ¿Recuerdan el ejemplo que les di? Si tuviéramos nosotros la disposición todos los días de lo primero que hagamos, en vez de coger el móvil, en vez de levantarnos e ir a desayunar, en vez de levantarnos y bañarnos, sería levantarnos quizá un poco más temprano, pasar tiempo con el Señor. No necesitas 10 minutos de oración, 20 minutos, con que tú te presentes delante de la presencia del Señor diciendo: Señor, el día de hoy, ayúdame a no pecar.
El día de hoy ayúdame a ser intachable delante de ti. El día de hoy ayúdame a tomar decisiones correctas. Te lo pido, te lo suplico, te lo ruego, Señor, porque soy torpe, reconociendo la condición, mi condición, esto es lo que yo hago, ¿no? Créeme que con esa disposición que hay en tu corazón es necesario. ¿Qué le dijo Yehoshua a sus discípulos cuando sus discípulos se enteraron que se iba? Le dijeron sus discípulos: Maestro, Yeshua, te vas, vale, aumentanos la fe. ¿Y qué les dijo Yehoshua en respuesta? Si ustedes tuvieran su fe del tamaño de una semilla, de un grano de mostaza, ustedes harían lo que quieran. Nada sería imposible para ustedes. Resumido y dicho correctamente, si tú depositaras tu confianza, un poquito de la confianza, porque sabemos que es la fe, es la confianza depositada en aquel que todo lo puede. Eso es emuná, tu confianza depositado en la fidelidad para siempre inamovible del Eterno. Si tú tuvieras esa confianza tan pequeñita de depositarla en el Señor, grandes cosas podrían pasar. Y si tú te presentas cada día delante del Señor antes de agarrar tu móvil, de bañarte, de desayunar, de hacer todo lo que generalmente hacemos, esa confianza al Señor le bastaría y sería suficiente para ti y para mí, para poder tener un día glorioso, para poder tener el consejo del Dios viviente. Porque a continuación, en lugar de que en tu tiempo libre agarres el móvil para ver el Facebook, vas a agarrar quizá el móvil para agarrar algún proverbio, para agarrar alguna porción de la Escritura y poder ser edificado. Por lo tanto, ¿me explico? La dirección en la que te va llevando Adonai cuando tú te presentas primero, antes que cualquier otra cosa, es hacia su voluntad. Vas a llegar, van a ser las 8 o 9 de la tarde, vas a llegar a tu casa y vas a decir: Señor, perdóname si es que te fallé inconscientemente, pero yo estoy seguro que conscientemente he vencido, porque tú me has dado la victoria. ¿Ya bien? Mira lo que dice el 4, el 3. No han hecho lo malo, sino que han seguido tus caminos. Tú has mandado que se guarden diligentemente tus preceptos. Preceptos son tus ordenanzas, tus mandamientos, tus instrucciones. Quisiera que fueran firmes mis caminos en guardar tus leyes. Que tú y yo tuviéramos ese deseo diario de no fallarle a Dios. Ese deseo diario de poder decir: Señor, ayúdame a permanecer tan firme en este camino que mis pies sean como plomo y no se puedan mover ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces no quedaría yo avergonzado cuando me fije en todos tus mandamientos. Entonces al final del día, cuando yo llegue a mi casa, podré decir: ¿no? ¡Victoria! Llegué a mi casa, estoy aquí, he cursado mi día, el Señor ha estado conmigo, he tenido la oportunidad de glorificar a Dios. Pero cuando, la otra parte, llegas a la casa, sabes que hiciste lo malo, abres la Biblia y de repente encuentras que has transgredido miles de mandamientos. Tu felicidad no está completa, porque tu intención y tu motivación no estaba en honrar a Dios en este día. Estaba en servirte, estaba en hacer tu vida misma. Y esto lo que les estoy diciendo no es un deseo de mi corazón. Esto es algo que lo estoy aplicando día con día. Esto es algo con lo que lucho día con día, de someter mi carne. Decir: Señor, quiero que tú me importes más que cualquier otra cosa, que me importes más que los problemas que tengo en casa, en el trabajo, en esto y el otro. Ayúdame. ¿De qué manera voy a poder recibir la ayuda del Señor si no me pego a Él? Pero a veces llego a mi casa victorioso, pero hay otros días que llego a mi casa todo reventado diciendo: Señor, hoy fallé. Tuve la oportunidad, pude haberlo hecho bien, pero decidí ver mi propia causa. Decidí mirar para mí mismo y no decidí mirar en ti para mí. Hoy decidí mirar para mí mismo. Y aquí está la consecuencia: todo reventado, cansado, fastidiado, agobiado, sin ganas de nada. Verso 6. Entonces no quedaría yo avergonzado cuando me fije en todos tus mandamientos.
Te alabaré con corazón sincero a medida que aprendo tus reglas, a medida que tú y yo vayamos conociendo a nuestro Dios. Le vamos a ir alabando, nuestra alabanza va a ser mejor, va a ser mayor, va a ser más profunda, va a ser más cercana, va a ser más espontánea, va a ser más transparente delante de Dios. Guardaré tus leyes, no me abandones por completo. ¿Cómo podrá un joven limpiar su vida? ¿Cómo podrá un joven mantener puro su camino? Aferrándose a tu palabra. Ahí termina este verso. Terminen el verso 40 en casa si quieren lo siguen leyendo. Este es un alivio. Esta realmente es una palabra que a mí me ha causado fortaleza. Porque digo, es que lo que este hombre está hablando, también está ese deseo en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque he sido comprado, he sido transformado, he sido regenerado por Dios. Este deseo es el que hay en mi corazón. Por lo tanto, podemos decir que estamos en el camino, que podemos estar tranquilos porque el Señor está haciendo su obra en nuestra vida. Pero si nuestra vida y nuestro corazón no está en agradar a Dios principalmente, entonces tendremos problemas. Entonces nos asediarán los problemas, las circunstancias adversas tocarán nuestra puerta día sí y día también. Como decimos en México, nos lloverá sobre mojado, porque nuestro corazón está tan lejos de Dios como yo estoy de mi país en este momento. Si nuestro corazón estuviera en este caminar, reposaría tranquila y felizmente. Pero si no es así, continuemos leyendo. Cuando vean la destrucción con sus propios ojos, Malaquías 1:5, cuando vean la destrucción con sus propios ojos dirán, verdaderamente la grandeza de Adonai se extiende más allá de las fronteras de Israel. Claro, se podrá ver lo que no solo tiene que ver con el límite geográfico de Israel. ¿Me explico? Aquí nosotros podemos entender que el amor de Dios no repara, no se limita a un límite de un país, que no tiene que ver con el suelo, con el subsuelo, que no tiene que ver con la flora, con la fauna. Eso el Señor lo hizo para disfrute del hombre, el suelo, la flora, la fauna. Pero el amor de Dios traspasa cualquier límite. Yo soy de México, aquí hay de Perú, aquí de Cuba, aquí de Bolivia, aquí de muchísimas nacionalidades, porque el amor de Dios traspasó los límites geográficos. El amor y la misericordia del Eterno. Los de Israel, descendientes de Jacob, sí estamos hablando de Israel, de los descendientes. De hecho se llama la porción Toldot, descendientes, sí. Pero el Eterno mostró su amor inagotable, permitiendo que pueblos que no eran pueblos pudieran ser partícipes de su amor, de su benignidad. Lo mismo, el mismo amor que el Señor derramó sobre Israel geográfico, Israel, el hermano mayor, está derramando para ti y para mí en este día. Y aún más todavía, porque tenemos la bendición de ser llamados hijos de Dios por medio del derramamiento de su sangre, porque sin sangre no hay perdón de pecados, y sin perdón de pecados sigue habiendo enemistad con Dios, y si hay enemistad con Dios, entonces todo está mal. Pero gracias a su sacrificio, gracias a que Él dio su vida, gracias a que Él tuvo que descender por amor de sí mismo y amar a su pueblo, demostrar ese amor a su pueblo, es que el día de hoy nosotros podemos decir, yo estoy palpando este amor. El mismo amor que había cuando el Señor abrió el Mar Rojo, lo estoy tocando. El mismo amor que había cuando descendió el maná del cielo, lo estoy tocando. El mismo amor que había en el pueblo cuando el Señor estaba juzgando la nación de Misraim, de Egipto, ese amor por mí lo estoy tocando. Quiero que entendamos realmente que no hay diferencia entre el pueblo de Israel y tú. ¿Sabes por qué? Porque Mashiach pagó el precio de la redención de todo el mundo. Él no vino a morir por unos cuantos, Él vino a morir por toda la humanidad. Y su sacrificio es efectivo en todo aquel que cree en Él. Sí lo podemos entender. Seas tú de Cuba, seas tú de Miami, de Costa Rica,
No importa, porque para el Señor no hay muchos pueblos. Para el Señor solo es un pueblo conformado de muchos pueblos. Solo uno. Por lo tanto, el Eterno mostró su amor inagotable, permitiendo que los pueblos que no eran pueblos pudieran ser partícipes de su benignidad. Y esto vemos con la multitud mixta que salió de Misraim, que se les permitió formar parte de su pueblo con una sola condición. ¿Alguien recuerda esa condición? Siendo legislados, esa condición es dar evidencia de que quieren ser parte de ese pueblo. ¿Va? Señor, yo quiero pertenecer a tu pueblo, pero ¿cómo me dices? A ver, ¿tú cómo quieres pertenecer a mi pueblo? ¿Qué estás dispuesto a hacer para pertenecer a mi pueblo? Yo tengo mis propias leyes que van a legislar mi pueblo. ¿Me explico? Costumbres, leyes, cultura, etcétera, etcétera, que es con la que mi pueblo se ha distinguido y yo he distinguido de entre todas las naciones. Señor, pues voy a guardar tus leyes para que asimismo yo me pueda distinguir de entre todas las naciones, porque tú has distinguido a tu pueblo de entre todas las naciones. Un poco trabalenguas, pero cuando lo vamos entendiendo, dices, claro, yo tengo la oportunidad de distinguirme a mí mismo por lo que Adonai ya ha distinguido. ¿Me explico? Si yo cojo de lo que Adonai me dio para coger, significa que soy parte de él. Y eso es algo que me distingue. Yo lo cogí, pero Adonai me dio para que yo cogiera. Amén. Entonces, de esa manera sería que podría pertenecer y permanecer en él. Voy a dar ahorita unos pocos ejemplos. ¿Se acuerdan de Rahab? ¿Les suena el nombre? Claro. Nuestra hermana Rahab, aquella que ayudó a estos dos hombres espías a entrar en Jericó, los resguardó en su casa, poniendo su propia vida y la de su familia en peligro, porque tuvo temor de Adonai, y eso fue lo que la motivó para hacerlo. ¿Se acuerdan? De quien años más tarde vendría por descendencia Toldot, Mashiach. ¡Wow! Y aquí vemos que en verdad Adonai no hace acepción de personas, que todos podemos tener acceso a él, solo hay que quererlo. Hay más ejemplos de ello. Caleb. ¿Se acuerdan quién fue Caleb? Ruth, etcétera, etcétera. Verso 6 de Malaquías. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes. Entendiendo esto, teniendo el conocimiento que ahora estamos teniendo, a causa del contexto que estamos hablando, mira lo que Adonai le dice a los sacerdotes. Un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y también soy su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio, Señor? El Señor hablando palabras fuertes, no para Israel como tal, sino para los líderes de Israel, que si la cabeza está mal, el cuerpo también lo está. ¿No es así? Para los líderes de Israel. Lucas 6:46, mira qué dice. Así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Nosotros tenemos en nuestro vocabulario esta palabra. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú eres mi Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Señor, Señor, Señor. Pero muchas veces solamente es de palabras. ¿Qué le dijo Adonai al profeta Oseas? Oseas, este pueblo de labios me honra, de boca, con su boca me honra, pero su corazón está muy lejos de decir lo que dicen tus labios. Tenemos habituado decir Señor, mi Señor, ay sí mi Señor. Pues yo quiero que sepas que Señor es aquel al que se le debe respeto. Si dices que es tu Señor es porque señoría tu vida. Él tiene señorío sobre tu vida.
tiene control de tu vida, tiene autoridad de tu vida y tiene el gobierno de tu vida. Pero si tú no obedecemos al que decimos que es nuestro Dios, entonces ¿podríamos identificarnos ahorita con lo que está diciendo? Si yo soy su Padre y su Señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Duras palabras honestas. ¿Cómo podemos decir Señor mío si no acepto su señorío sobre mí? ¿No es así? David, sabes que no tienes que hacer esto. Sí, mi Señor. Pero va David y lo hace. Entonces, no responde ante las órdenes de su Señor. Este es un insubordinado. ¿Me explico? El que no obedece las órdenes de su Señor es un insubordinado. Que tiene que tener sus consecuencias, claro. Que por amor del Señor no tenemos consecuencias, claro. Pero también nosotros tenemos que aprender a pensar en lo que estamos hablando. Tenemos que aprender a pensar en nuestras palabras. Si tu corazón y tu vida están comprometidas con el Señor, entonces, antes de hacer cualquier cosa, tú preguntarás a tu Señor, ¿Señor, puedo? No, David. Vale, Señor. Si tengo el corazón correcto, si tengo la humildad correcta, y si tengo al Señor la estima correcta que debe de tener. Pero si no es así, entonces, Señor, ¿puedo? No, David. Vale, pues solamente quería saber lo que tú pensabas, porque yo sí lo voy a hacer. No puedo decir que es Señor de mi vida si no acepto su señorío, al seguir llevando mi vida como bien me parece. Pero con mi boca digo que pertenezco al Eterno, pero con mis acciones digo todo lo contrario, porque mi boca honra a Dios. En México decimos, de lengua me como un taco, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, las palabras sobran cuando tus acciones, cuando mis acciones son muy diferentes a lo que yo digo con mi boca. ¿Y sabes lo peor de todo? De la abundancia del corazón habla tu boca, claro. En tu corazón puede que tengas la oportunidad y el deseo y el coraje de honrar a Dios, pero terminas haciendo todo lo contrario. Terminamos haciendo todo lo contrario, pero ¿sabes por qué? Porque le faltó conocimiento. El conocimiento del Señor es sabiduría. El conocimiento del Señor es oro puro, es riqueza para mi vida. El conocimiento de Dios y de lo que Él quiere para mi vida me va a llevar a tomar decisiones correctas, me va a llevar a tomar decisiones certeras, me va a llevar a no apartarme del camino. Pero si yo no me esfuerzo por conocer a Dios, va a pasar lo que está pasando aquí. ¿No es así? Debemos ser muy cuidadosos en este aspecto. Nuestra vida debe ser regulada diariamente con la Torá. Si es que queremos, como bien leímos arriba, vivir tranquilos y en paz. ¿Recuerdan que les dije, quieren saber cómo pueden vivir tranquilos y en paz? Pues tu vida debe ser regulada cada día por la Torá. 7. Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? O sea, es una pregunta que se quiere justificar, pero como hemos aprendido anteriormente, lo que se justifica no se justifica. Y ahora te está diciendo, dices tú que me honras, pero no me honras. Señor, ¿cómo es que no te honro? Ahora el Señor te dice, han ofrecido sacrificios contaminados sobre mi altar. Y entonces nosotros preguntamos, ¿cómo hemos contaminado tales sacrificios? Los contaminaron, dice Elohim, al decir que al altar del Señor no merece respeto. Señor, ¿pero cuándo hemos dicho eso? Que no necesitan decirlo. No necesitas decir que no tengo tu respeto, porque tu vida lo demuestra. Muchas veces no nos damos cuenta de que nuestras acciones hablan más que 1000 palabras. Y luego preguntamos, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto, por eso o por aquello? Y la respuesta, como acabamos de leer, es clara. Por la falta de temor, por la falta de respeto a Dios. Los sacrificios que nosotros realizamos ahora, quiero que pongan mucha atención a esto por lo que voy a decir, porque puede que si no lo agarras bien digas, ¿qué está diciendo este? Los sacrificios que realizamos
los sacrificios que nosotros realizamos ahora no difieren de los sacrificios que antes se realizaban. ¿Sí me siguen? Los sacrificios que el día de hoy tú y yo hacemos no son diferentes a los sacrificios que antes realizaban los sacerdotes en el templo. Pero ¿cómo, David? Si el día de hoy yo no sacrifico vacas. ¿Sería eso? ¿Qué sería? ¿Cómo se llama? Un sacrilegio. ¿Sería sacrilegio lo que estás diciendo? Vale, ya que nos pusimos en este punto del hervor, vamos a irlo desmenuzando de una manera sencilla y práctica. Los sacrificios de nosotros al hoy no se diferencian nada de los anteriores. ¿Sabes por qué? Porque tanto los sacrificios que se realizaban antes de que viniera nuestro Redentor, siendo el mejor de todos los sacrificios, demandaban el 100% de nuestra atención. Cada sacrificio demandaba el 100% de la atención, no solamente del sacerdote, sino de todos los levitas y todos los que estaban siendo ayudantes de los sacerdotes. ¿Saben por qué? Porque cuando venían a ofrendar un becerro, un cabrito, un borrego, unas palomitas al Señor, el deber ser de los sacerdotes y de los levitas, ¿cuál era? Revisar que este animal no tuviera ninguna mancha, imperfección, que estuviera renco, que estuviera enfermo, que estuviera lisiado. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Pues entonces, con ese contexto vamos a seguir. Demandaban el 100% de nuestra atención, revisar a detalle al animal que sería sacrificado, en hacerlo en orden correspondiente. ¿Sabes? Pasaba la inspección, si pasaba la inspección, entonces pasaba al siguiente filtro, en el orden, bajo el orden que Adonai había demandado. ¿Y sabes en qué se resumía esto? En ser obedientes. Si ese sacrificio hubiera estado perfecto, pero no se hubiera hecho bajo los términos y las condiciones que Adonai había dicho, pues no hubiera sido válido. Sin embargo, así como aquellos sacerdotes oficiaban delante del Señor, de esta misma manera es en la cual nosotros nos conducimos. Fíjate esto. Todo se resumía en ser obedientes a los mandamientos de Hashem en ese entonces, ¿no es así? Y ahora, nuestro sacrificio que presentamos diario es igual. ¿Sabes por qué? Porque no damos un sacrificio una vez al año, ni a la semana, sino diario. ¿Y ese sacrificio cómo se llama? Obediencia, efectivamente. Nuestra obediencia a los mandamientos de nuestro Señor. Y esto queda marcado en la Escritura en 1 Samuel 15:22. Pero Shemuel dijo: ¿se deleita Hashem en ofrendas quemadas y sacrificios tanto como en la obediencia de mandato a Hashem? O sea, ¿qué prefiere el Señor? ¿Ofrendas gordas, de carneros gordos, ofrendas quemadas, grandes ofrendas y sacrificios? ¿O prefiere la obediencia? Dice Samuel, ¿no? Dios a través de Samuel. Ciertamente, dice el profeta, la obediencia es mejor que el sacrificio, la docilidad que la grasa de los carneros. Al día de hoy no hay diferencia entre el sacerdocio anterior. La única diferencia es que nuestro sacrificio no es de animales, pero el método, el camino, no el fin, sino el conductor hacia ese sacrificio, tanto del sacerdote como nosotros, que somos sacerdotes constituidos por Adonai, es la obediencia. Si ellos no obedecían, ese sacrificio no servía. Si nosotros no obedecemos, nuestro sacrificio diario tampoco sirve. ¿Sí lo podemos ver? Podemos sopesarlo y mira lo que dice el Señor. Proverbios 21:3. Hacer lo que es correcto y justo es más deseable para Hashem que el sacrificio. ¿Lo podemos ver? Si el sacrificio que nosotros presentamos hoy día, que es nuestra obediencia al que decimos que es Señor de nuestra vida, no la presentamos como Adonai manda, sino que pues, yo tengo la intención de honrar a Dios a mi manera, pues no es así, David. No es así, no va a funcionar. Tiene que ser, ¿quieres honrar a Dios? Sí, pues bajo sus términos y condiciones vas a honrar a Dios. No es como David quiera.
No es como David quiera, no es como David imagine, no es como David tuvo un sueño, tuvo una revelación. No es así, David. Tiene que ser como David, como Dios ha estipulado que David lo tiene que hacer por medio de la Torá. Por lo tanto, no la presentamos como Adonai manda, entonces, como bien dice, es una ofrenda contaminada. ¡Ay! Señor, ¿pero cómo contaminamos nuestras ofrendas? Al hacerlas como ustedes querían y no como yo quería. Al no darle valor y estima a mi nombre, al que ustedes no tengan temor y hagan lo que ustedes quieren, claro. Ustedes siguen oficiando, siguen recibiendo animales, pero los animales están malos. Siguen haciéndolo con una condición caída, porque ustedes ni siquiera se han purificado para presentar esos sacrificios. Ay, Señor, pues ya entendimos cómo es que presentamos ofrendas contaminadas. Y mira esto, ejemplos veremos ahora. 8, ya vamos a terminar, ¿eh? Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso eso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. De una manera sarcástica lo dice Adonai, ¿no? Éxodo 12:5. Mira cómo el Señor había demandado. El animal seleccionado debería ser un macho de oveja o de cabra de un año que no tenga ningún defecto. No tiene que haber defecto. Entonces el Señor les hace ver. ¿Sabes lo mejor de todo? Que cuando Adonai nos disciplina, cuando Adonai nos reprende, cuando Adonai nos exhorta, no solamente viene el latigazo, el azote, la consecuencia no. El Señor te muestra, David, ¿por qué hiciste esto? Ya te había dicho que tenías que hacerlo así, pero tú hiciste esto y esto y esto y esto, y era tan sencillo solamente hacer esto. Venga, bájese el pantaloncito, póngaseme de espaldas, ahora papá. Porque Adonai al que ama azota, al que ama corrige, al que ama disciplina, así como nosotros lo hacemos con nuestros hijos. El padre que no corrige a su hijo no sabe lo que está haciendo, le está haciendo un mal, diciendo, ay, no voy a tocar a mi niño, pobrecito, sus nalguitas. Pues sabes que esas nalguitas el Señor las hizo boluditas para que reciban, para que aguanten. ¿Sabes algo? Porque para eso es la disciplina. Dice la Escritura que con vara corregirás al muchacho y librarás su vida de la muerte. Quitarás la necedad, porque dice la Escritura en Proverbios, la necedad está ligada, va ligada al corazón del muchacho. Pero un buen azote no lo matará, pero sí lo librará de la muerte. No se refiere a la muerte primera. La muerte primera todos pasaremos por ella, pero la muerte segunda, o sea que Kibiri, ya lo siento, estás en edad y forma. Entonces, familia, entendamos esto. Nada viene por sí solo, nada viene repentinamente. ¡Ay, Señor! No. David, tú sabías desde la semana pasada que estabas haciendo las cosas mal. No te asustes porque ahora te está pasando esto. ¿Tuviste oportunidad para arrepentirte? Sí. ¿Tuviste oportunidad para hacer teshuvá? Sí. ¿Lo hiciste? No. Bueno, Davidcito, bájese los pantalones, cariño mío. Ven. Así es esto. Por amor de Dios. El amor es el que te va a llevar a la vida. Si tú no corriges a tus hijos, su vida estará encaminada hacia la muerte. ¿Y sabes lo peor de todo? Que luego ellos van a querer corregirte a ti. Cuando sean demasiado tarde y tú le digas, Ane, ¿por qué estás así? Cállate. Hija, ¿por qué hiciste que te calles? Hija, soy tu padre, me debes... No sé qué es eso. ¿Me debes obediencia? No sé qué es eso. ¿Cómo que no? Si yo soy tu padre. Vale, o sea, mi padre es el que me mantiene, el que me da lo que quiero, el que cuando hago las cosas mal no me corrige. Vale, pero ahorita no eres mi padre tú, eres otra persona. Oh no, oh no, ¿no? Oh no, oh no. Pensemos en esto. La instrucción y el mandamiento de Adonai es en todo tiempo vigilar el camino de nuestros hijos, corregirlos en amor. No tienes que matarlos, que andarlos ahí. No es así. Se habla con ellos, se corrige. Si no, la disciplina de labios no funciona, hijo, vi que hiciste esto mal, ¿por qué hiciste esto? Ven, vamos a arreglarlo, no quiero que lo vuelvas a hacer. A la próxima habrá una consecuencia. Pues si eso no funciona, entonces tiene que ejecutarse la voluntad de Dios. ¿Va? Y no me quiero desviar a eso. Por lo tanto, dice aquí, intenta regalar algo en mal estado
intenta regalar algo que está inservible. Intenten regalar esto que ustedes me están ofreciendo a mí a un gobernador. Vamos a ver qué les recibe. Vamos a ver si se los recibe. Dice Adonai Tsebaot. Cuando regalamos algo, sea lo que sea, ¿acaso lo damos en mal estado? ¿Lo damos roto? ¿Dañado? ¿Lo damos sin funcionar? ¿Sucio? ¿Manchado? ¿Rasgado? ¿Lo damos así? No. Cuando damos un regalo buscamos la forma de que sea lo mejor, ¿no? Buscamos la manera, la forma de que no tenga ningún daño, lo revisamos. Ah, mira, pues tiene una manchita. Si es una camisita que está todavía útil, pues la voy a lavar. Si es una camisita que ya tiene todo el cuello roto, percudido, los puños todo reventado, pues mejor no la regalo. Y si tengo la intención de regalar algo, pues compro uno nuevo, que no tenga defectos, que no tenga arrugas, que no tenga manchas, que no tenga... Eso sería lo normal, ¿no? Bueno, pues entonces nosotros buscaríamos algo que no tenga daño alguno, que esté funcional. Y por eso dice Adonai, denle este tipo de regalos a alguien para ustedes, que para ustedes tiene suma estima. Y veamos qué reacción tiene. Familia, pueblo de Dios, si sabemos que Adonai ordena recibir el Reshit, ¿recuerdan? Después de la fiesta, ¿de qué viene el conteo del Omer Reshit? ¿Después de qué fiesta viene el Omer Reshit, el conteo? De Pesaj. La fiesta de panes y levadura. Bueno, empieza el conteo para poder recolectar el conteo del Omer Reshit. ¿Recuerdan, no? Ya tuvimos una enseñanza muy buena acerca del Omer Reshit. Si el Señor pide y demanda lo mejor de lo mejor del grano, lo mejor de lo mejor del trigo, de la cosecha, ¿qué hacemos tú y yo dándole basura a Dios? ¿Recuerdan lo que pasó con Caín y Abel? Abel seleccionó el mejor de los animales, que no tenga defecto, que no tenga mancha, porque tenía comunión con Dios, porque conocía los designios de Dios. Abel, sin embargo, también había escuchado de cuál era la voluntad de Dios, pero él le pareció darle esto al Señor, y bueno, pues el Señor, pues era esto. ¿Me explico? Y le dio lo que a él le parecía, no lo que el Señor demandaba. Ojo con eso. Por lo tanto, si el Señor ordena recibir el Reshit, que es lo mejor de lo mejor, entonces ¿cómo es que le ofrecemos lo que nos parece? Nuestras sobras. Adelante, 9, para terminar. Supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería de tratarlos bien? ¿Sí me explico? Supliquen que Dios tenga misericordia de ustedes, pero si siguen llevando esta clase de ofrendas, ¿por qué Dios tendría que ser condescendiente con ustedes? ¿Por qué tendría que tratarlos bien? ¿No es así? Pregunta Adonai Tsebaot. Pregunta el Dios de los ejércitos celestiales. Mientras en nuestros corazones, familia y pueblo de Dios, no esté el honrar al Eterno como Él demanda, entonces sepamos que estaremos remando contra corriente. Sepamos que nuestra vida no podrá ser plena en Él, que no podremos tener shalom, que no podremos tener esa plenitud que Dios te da, tan solo de decir su nombre y decir, ay, Yehoshua, ¿recuerdas el sacrificio que hizo por ti? Decir, Señor, te debo todo. Me salvaste de la muerte, me limpiaste de mi maldad, de mis pecados, me has libertado y me has dado una nueva vida. Te lo debo todo. Mientras en nuestros corazones, en nuestras mentes, no esté esto, no avanzaremos hacia el plan perfecto que tiene preparado para nosotros. En pocas palabras, estaremos muy, pero muy lejos de su voluntad. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? ¿Tú crees que el Señor no tenía la voluntad de quemarlos a todos? ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón? ¿No? ¿Cómo es? Nadab y Abiú. El Señor los consumió. ¿Tú crees que esto no podía suceder? ¿Tú crees que esto no lo podía hacer el Señor, tomando medio por sí mismo, siendo el Todopoderoso, diciendo, basta? Pero mira lo que dice, entendamos el contexto. ¿Cómo quisiera
que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos. Alguno, será alguien que seas capaz de escuchar este mensaje. ¿Alguien habrá capaz de entender lo que yo estoy tratando de hablar? ¿Alguno habrá despertado de ese dormitar y estará escuchando el día de hoy, en este Shabbat, la voz del Eterno? Amós 5, 21, 22. Odio todos sus grandes alardes, pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. ¿Tú crees que el Señor odiaría sus propias fiestas? No. Pero un pueblo que no hace esas fiestas con el propósito y el fin de tener comunión con Él, de honrarle a Él, de cumplir sus mandamientos, eso el Señor lo rechaza, eso el Señor lo desprecia. Y por eso dice, la hipocresía de sus festivales religiosos, de sus, no de mis, de sus, y asambleas solemnes, no aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Una sola persona que entienda este mensaje que estamos hablando hoy podría cambiar su vida para siempre. Una sola persona que tenga sus oídos abiertos para escuchar la voz de Dios podría cambiar su vida para bien y para siempre. Una sola persona que tome la decisión el día de hoy de dejar de vivir su vida a su manera y comience a aceptar la vida que Adonai ha demandado que tengamos. Si sabes, ¿no? Que le pertenecemos a Dios, no para hacer yo lo que ya David quiera. Yo tengo tiempo que me quiero mudar ya de aquí. ¿Tengo las posibilidades de hacerlo? Sí. Pero ¿sabes por qué no me he movido? A ver, no me refiero que no quiero tener comunión con ustedes, claro que sí, sino por circunstancias fuera de cambiar de rol, cambiar de esto, de trabajo, de esto, cositas que traigo yo, me explico, no malas, sino de dar como ese, doblar la hoja, darle la vuelta a la tortilla, como dicen aquí, pasar página, perdón. Pero ¿saben por qué sigo aquí? Porque hasta que Dios no me mueva, no me voy a mover. Pero ¿tengo yo el corazón, tengo la disposición de hacerlo? Sí. ¿Seguir la obra del Señor? Claro que sí. ¿Poder seguir alcanzando más personas por medio de la oración, de la predicación del Evangelio y de poder enseñar Torah a la gente? Claro que sí. Eso no se me quita, o sea, jamás se me ha quitado deslindarme de aquí porque ya no quiero responsabilidad de tal, no. Sino estoy esperando en la voz de Dios, estoy esperando en el tiempo de Dios, para que entonces las cosas salgan conforme a su voluntad y no conforme a mi voluntad. ¿Sí me explico? Cuando nosotros dejemos de hacer lo que nosotros queremos, yo quisiera, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que David se vaya? En este momento, quizá no. Aceptar la vida que Adonai ha demandado que tengamos. Próximamente, en el nuevo libro que vamos a leer, que vamos a estudiar, vamos a ver qué ha pasado con dos personas a las que no aceptaron la vida que el Señor había preparado para ellos. Una vida de bendición, una vida de responsabilidad, sí, una vida quizá de trabajo duro, pero de paz, una vida de abundancia, donde la paz, el shalom de Adonai no les iba a faltar. Una vida donde podían haber escuchado todo el día y todos los días de sus vidas la voz de Dios, puesto que eran capitanes, eran puestos, ellos tenían puestos donde podían liderar y aconsejar a gente. Pero ellos rechazaron ese plan de vida que Dios tenía para sus vidas y terminaron en la ruina. Ya les di un spoiler. Igual ya saben de quién estoy hablando, igual y no. Si no, mejor. Pero entendamos, si nosotros realmente decimos, Dios, aquí está mi vida, ayúdame por favor a manejarla y a conducirla como tú quieres que yo la viva y como la conduzca. Quiero dejar de levantarme todos los días y seguir siempre por el mismo camino. El día de hoy quiero levantarme y quiero preguntarte a ti por dónde quiero ir, por dónde debo ir. Siempre salgo camino hacia Leyoa, pero quizá el Señor quiere que salga camino a Verango ahora. Es un ejemplo tonto de aquí, de mi localidad. Pero, ¿por qué no preguntar? Si desde el principio hubiésemos preguntado, quizá desde el principio hubiésemos tenido la respuesta.
Sería suficiente para cambiar una nación entera si una persona pudiera escuchar esto y lo pudiera poner por obra. Verso 11, y terminamos con el 12. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras de honor de mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice Adonai de los ejércitos celestiales. Salmo 113:3. En todas las partes, desde el oriente al occidente, alaben el nombre del Señor. Isaías 19:21. Adonai se dará a conocer a los egipcios. Así es. Conocerán a Adonai y le darán a él sus sacrificios y ofrendas. Harán un voto a Adonai y lo cumplirán. Lucas 13:29. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus propios lugares en el reino de Dios. Yo soy de México. Aquí hay de Perú, de Cuba, de Bolivia, de Nicaragua, de Guatemala. ¿Sabes por qué? Porque se está cumpliendo esta palabra. Porque el Señor se ha agradado con tu vida. Agrádale tú con la tuya. Amén. Vamos a terminar allí. Pues, familia, Shabbat Shalom. Esperemos que estas palabras realmente puedan ser para que tomemos ese impulso y tomemos de una vez por todas la decisión de que mi vida, como dicen aquí ahorita, ¿no? Que hay un cliché muy famoso. Mi vida es mía, me pertenece. No, mi vida le pertenece al Señor. Mi vida mía ya la perdí cuando el Señor me rescató de la muerte. Mi vida mía la perdí allí para ganar la vida de Él. Una vida eterna, una vida en shalom, una vida en abundancia, una vida en conocimiento de su benignidad, de su majestad, una vida de tranquilidad. Oye, David, pero el mes pasado no tenía ni para tragar. Pero ¿sabes algo? Confié en mi Dios, ¿no? Tenía shalom. Quizá la cabeza me jugaba, ¿no? Te juega a veces cuando vienen momentos de dificultad. Pero el día de hoy, el Señor me ha bendecido. El día de hoy no he cedido. El día de hoy he confiado en aquel en quien he creído. Confiemos en el Señor. Demostrémosle a Dios, así como Él nos ha demostrado todos y cada uno de nuestros días, que Él está con nosotros. Amén. Pues familia, preparémonos más tarde para lo que viene, porque va a estar bueno. Shabbat Shalom, familia. Un abrazo, familia. Les amamos mucho a pesar de que no les tenemos aquí. Javier Huber, voy a por ti. Un abrazo. Shalom Alejem.